Son las 9:33 en Radio Análisis, en la Radio Universidad de Chile, en este día significativo para nosotros porque estamos en nuestro aniversario número 44. Y muy contentos de poder comentar un libro, en lo personal, que en medio de tanta noticia, uno como parte de su trabajo además pueda leer. Un libro muy interesante porque nos remite a algo que yo sé que al mencionarlo entrañablemente va a provocar recuerdos y vivencias en ustedes, que es este espacio que en principio es para comer de la ONCE, ¿no? La ONCE, Tania, Pancho Beas, que es no solamente es la hora donde uno come, sino el lugar donde se junta la familia, donde se conversa, donde uno se ríe, también a veces donde uno pelea, ¿no? Y entonces no es solamente un espacio de comida, sino un espacio de socialización y de encuentro. También de desencuentro a veces. Es lo que narra este libro. Nos comemos el futuro gastropolíticas de una once guacha, de los autores Sonia Montesino, académica de nuestra universidad, Premio Nacional, y del docente, poeta, ensayista Cristian Forster. Sonia, muy buenos días, gracias por poder conversar con ustedes sobre este libro. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por la acogida, digamos, a este trabajo. Sí, ya Cristian Foster. Cristian, muy bienvenido, gracias por poder conversar sobre este libro. Buenos días, muchas gracias. Sí, un honor estar acá. Sonia, déjame partir con Cristian, pues déjame decir algo que es más que un dato biográfico, porque para usted es importante como concepto del libro, ¿no? Que es un ensayo. El hecho de que son madre e hijo, ¿no? Entonces, ustedes plantean que en el caso de ustedes, la vinculación desde la gestación tiene que ver con la alimentación, pues. Del hijo con la madre. Cristian, quería partir por ahí, ¿no? Y partir preguntándote sobre esta dimensión y el modo entonces en que esta no es solamente un ensayo sobre la once guacha, sino también una forma de dialogar sobre los vínculos familiares a través de la alimentación. Sí, eso es. Tal cual. Yo creo que, claro, pensando justamente en esa como conversación que hemos mantenido nutricia con mi madre, no solo en términos alimentarios, sino también intelectuales, espirituales. El mismo libro se gestó de algún modo bajo esa misma práctica, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que muchas de las ideas que están ahí se discutieron y conversaron en las mesas, que solemos compartir con la Sonia los domingos, digamos. Asimismo, la base del libro tiene que ver con una petición que nos hicieron desde Puerto Idea hace el año 2020. En realidad se gesta de antes, ¿no? Sí. Pero el año 2024 se concreta de llevar la once guacha a Puerto de Ideas, ¿no? No tanto como en el marco del festival, digamos, no era una actividad 100% abierta, pero sí había como una parte como de difusión, ¿no? Y en ese sentido, esa once guacha la diseñamos en conjunto con la Sonia. Este era un método que la Sonia ya llevaba desarrollando, yo creo que se remonta hace muchos años, ¿no? De esta idea de los diálogos interculturales, Uh-huh. que ella realizaba, no sé, año 2003, por ahí ya habían comenzado estos diálogos. Entonces, la once guacha de 2024, que sigue como esa misma genealogía, adquiere como un sentido mucho más concreto, ¿no? Que era preguntarnos sobre el lugar del alimento en relación al futuro y en su contexto de la crisis ecológica. Y ahí ambos como diseñamos un poco esa once, las preguntas, el tipo de sujetos que queríamos, de comensales que queríamos traer y que conversaran. Y ahí nació esa primera once, y de algún modo el libro recoge esas reflexiones y les da un sentido, un orden y también como un proyecto, ¿no? Entonces, Sí. por ahí va la cosa. Sonia, antes de ir al futuro, déjame preguntarte por el pasado y por el presente, ¿eh? A ti el tema de la alimentación en su concepto antropológico, vinculado con la identidad, con la tradición, siempre ha sido muy importante. Recordar, me alegro de haberlo hecho, que hace poquitos meses conversamos sobre un libro que tú también escribiste sobre las comidas del Valle del Choapa, ¿no? Pero bueno, el tema el espacio de la once, más que un espacio alimenticio de socialización,
es un espacio del cual tú vienes hablando hace mucho tiempo. Como decía Cristian, de alguna manera este libro es una continuidad de ese interés previo, ¿no? Entonces, dos preguntas en uno, a ver si le puedes contar a quienes no han leído el libro todavía, pero que lo van a leer, por qué este tema ha sido de tu tan particular interés. Y en segundo lugar, preguntarte cómo ves el espacio de la ONCE, y voy a decir un cliché para que tú lo corrobores o lo destruyas, ¿no? En una época donde parece que estamos más incomunicados que nunca, ¿no? Eso. Ya, mira, bueno, súper interesantes las preguntas y quisiera agregar algo a la primera pregunta que le hiciste a Cristian, porque claro, mucha gente es muy divertido, ¿no? Porque si yo escribo con Rolf o con la Alejandra, ya nadie pregunta cómo lo escribimos, ¿ya? Pero claro, si es un hijo se pregunta y cómo lo escribieron, ¿no? Ajá. Pero ahí quiero solamente decir algo interesante que hay una nota en el libro que hay que leerla, Ujú. que tiene que ver justamente con lo que son los traspasos y las reciprocidades ya entre generaciones y cómo eso está vinculado a algo tan antiguo, tan arcaico como lo que se llaman, digamos, los intercambios entre el feto ya y la placenta y ese vientre que es la madre. Y eso está estudiado además científicamente y es muy interesante. En este O sea, caso, es constitutivo Cristian, de la relación madre-hijo. Sí. absolutamente, pero es un alimento mutuo. Ah, Y sí. eso es lo interesante. Ujú. ¿Te fijas? No es solamente la madre la que alimenta, sino el hijo también alimenta y ayuda, fíjate, da una serie, digamos, de fuerzas a la madre para las enfermedades. ¿Ya? Entonces muy notable porque lo que nosotros queremos y lo que hemos dicho, digamos, ahí también, tiene que ver con esta reciprocidad y yo diría una reciprocidad generacional en el sentido de que Cristian con las nuevas, digamos, miradas, tendencias, ecocríticas, etcétera, ha aportado, digamos, también a esta reflexión de la alimentación, aun cuando ese no es su centro, Ujú. ¿ya? Pero creo que ahí también hay una cosa que hay que rescatarla, ¿ya? Ujú. Ahora, respecto, digamos, al tema, digamos, de la ONCE, no es cliché lo que tú dices, en absoluto. Nosotros planteamos esta suerte de metáfora, método, ya, para poder, de alguna manera, recuperar algo que tuvimos y que es necesario, ¿ya? Y que es un tipo de ingesta, que eso es lo interesante, que es muy característico de Chile, Ujú. ¿ya? Y entonces, cuando digo esto, no estoy hablando de nacionalismo ni nada de eso, sino estoy hablando de ciertas identidades antiguas, digamos, que nos ayudan a pensarnos, y como tú muy bien decías delante, Patricio, también ya a solidarizarnos y también a confrontarnos. Esa mesa en la cual se confrontan las generaciones, se confronta todo, Ujú. ¿ya? Y el alimento, y por qué nos interesa, digamos, y por qué pusimos esto, el alimento en el fondo lo que hace, si uno lo, voy a usar una palabra que, no, Ujú. que a algunos no les gusta, pero si uno lo deconstruye, Ujú. ya empieza a darse cuenta de todos los hilos, ya que nosotros estamos moviendo cuando, como decimos también en el libro, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando comemos un pan con palta. ¿Ya? No es tan simple comerse el pan con palta, ¿ya? Ujú. Entonces, nuestra apuesta, digamos, en esto es decir, el alimento es absolutamente fundamental en términos de la vida humana, ¿ya? Y estamos en una encrucijada complicada y por eso la pregunta, de hecho, la pregunta del libro, Cristian, fue una pregunta tuya, ¿ya? Sí. Tú fuiste el que dijiste, bueno, nos estamos comiendo el futuro, ¿ya? Ajá. Entonces, eso nos hace pensar, pero reivindicamos la ONCE como una posibilidad, un espacio de conversación, pero de construcción conjunta de afectos y de futuro. Sí. Cristian, mira, una pregunta sencilla para seguir dándole contexto al libro, ¿no? Pero obviamente aplicado al tema de la once guacha. Eh, Digo, para quienes no piensan habitualmente en estas cosas, que es muy comprensible, o sea, no sé, a propósito de lo que tú decías, Sonia, de que esto es muy chileno,
uno no se da cuenta cuando está acá adentro. Entonces uno en Tacna o en Mendoza, voy a decirlo así en términos caricaturescos, se da cuenta de que esta manera de comer a esa hora es muy peculiar, porque en los otros países la gente cena, ¿no? Y no hace esto, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, Cristian, ¿por qué hay que pensar el tema de la comida? ¿Por qué hay que ir más allá de las calorías o del placer, y de esta vinculación que tú haces en el contexto que estamos viviendo sobre cómo esto nos condiciona en relación al futuro? Sí, yo creo que algo que ya como adelantaba la Sonia tiene que ver justamente con el contexto de las crisis climáticas en el cual estamos inscritos, ¿no? Y obviamente, y creo que esa es una postura, una premisa del libro, digamos, y puede ser discutida, de esto se discute hoy en día, que justamente las crisis climáticas tienen un origen antropogénico, o sea, los seres humanos somos los que la estamos produciendo, y eso en general está vinculado con los modos de producción y distribución de los alimentos, ¿no? Y eso tiene que ver justamente, para decirlo así, con el modelo capitalista, y querámoslo o no, ¿no? Ahí obviamente hay que pensar el modelo, eso se plantea en el mismo libro, como un sistema mundo el capitalismo, no necesariamente algo como circunscrito, por decirlo así. Cuba también está inscrito, aunque no lo quiera, dentro de este macrosistema. O Venezuela, están metidos en estas mismas dinámicas. Chile está más que metido. Entonces, en ese sentido, preguntarnos sobre el alimento en esta justamente encrucijada ecológica lo vuelve muy complejo. Y ahí hay que empezar a negociar de otra manera, tanto en los ámbitos nutricionales como ecológicos, por ejemplo, no sé, todas estas preocupaciones que en otros países está por comer alimentos o productos de la estación, no sé. Por ejemplo, para nosotros no comer palta como una base constitutiva de la ONCE es complejo, pero al mismo tiempo, si lo pensamos en estas encrucijadas globales, digamos, donde hay sectores, sobre todo de Chile, que están sufriendo sequías atroces para que esa producción de palta pueda alcanzar a todo el mundo, digamos, bueno, no sé si a todo el mundo, pero sí, hay otros países que no son necesariamente Chile, eso efectivamente genera una cuestión muy compleja. Recuerdo un amigo que por estas razones morales, había decidido dejar de comer palta, ¿no? Oye, Cristian, déjame decirte algo con lo cual me voy a delatar que estoy cada vez más viejo. Ahí, Sonia, tú vas a poder corroborar, tú, Cristian, no lo alcanzaste a vivir. Cuando yo era niño, todavía uno comía tomate solo en verano y palta solo en otoño e invierno, ¿no? O sea, había una cosa estacional vinculada también con la ONCE, ¿no? Absolutamente. Y lo digo solo para hacer un ping-pong contigo y luego te devuelvo la pelota. En una época donde se supone que uno puede conseguir cualquier cosa en cualquier momento del año, en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, tal cual, yo creo que ahí está el dilema, ¿no? Y eso se inscribe como en lo que podríamos llamar un estilo de vida. Aquí estoy citando a un filósofo japonés que se llama Keijo Saito, el estilo de vida imperial, ¿no? Y ese estilo de vida tiene que ver con este tipo de accesibilidad y disponibilidad total de producto, alimento en el momento que queramos. Y creo que esa cuestión es muy difícil porque evidentemente nos toca, ¿no? Nos toca la lengua, ¿no? Nos toca el cuerpo, nos toca el corazón. Entonces es muy complejo y por eso mismo también afrontarlo comiendo y tomando once es interesante, ¿no? En el fondo no es como demonizar la misma práctica, sino por el contrario, a través de ella y pensándola, es que se puede justamente vislumbrar ese futuro, digámoslo, de manera colaborativa y en conjunta. O sea, yo creo que algo también importante del libro es que nosotros no es que traigamos la respuesta al problema, no es que vengamos aquí como con una bandera o a levantar el evangelio, mire, así se responde a este problema. No, por el contrario, simplemente mostrar como una vía que habría que justamente seguir caminando, ¿no? Seguir avanzando por ella y viendo qué pasa, ¿no? Entonces, para decirlo así, la misma metodología de la ONCE, creo yo, ahora ya que terminamos el libro, no es definitiva, está todavía construyéndose, ¿no? Y eso es lo importante. O sea, este es como una especie de primer escalón. Bueno, estamos... Sonia, adelante, por favor. Agregar una cosa chiquitita, digamos, ahí que tiene que ver con esta idea cuando decimos complejo. Ya en la ONCE lo que hemos hecho, bueno, ahí hay una foto increíble de una ONCE tipo T-Club. Ya, claro. Esa que estoy mostrando ahora es como esta ONCE de clase, ¿no? Sí, y de mujeres, y en fin, ahí hay... Porque por eso la ONCE da para mucho, pero lo interesante es que esta complejidad nosotros la entendemos como
la posibilidad también de una conversación de los distintos, ¿ya? Los distintos en una misma mesa, y el libro contiene al final algunos de los testimonios, ya muy reducidos porque no daba más el espacio, de gente absolutamente diversa que está conversando sobre este mismo tema. Bueno, Y eso yo es creo como que una metáfora del etos democrático también, ¿no? exactamente, absolutamente. Y por qué mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿por qué hacerlo a través de la comida? Porque claro, hay miles de mesas, la gente se junta, tú ves muchos de estos intentos, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros nos juntamos en la mesa, ya a comer y a tomar una once, es muy distinto, ya, porque estamos haciendo un gesto que no es ponte el pancito, la galletita cualquiera o el cafecito cualquiera, sino hay una intencionalidad que tiene que ver también con memoria, tiene que ver con historia, con muchas cosas que nos trae, digamos, el comer. Pero quisiera rescatar nada más que esa posibilidad de cruzar las conversaciones y de crecer, ya en conjunto pensando sobre el futuro. Estamos conversando con Sonia Montesino, a quienes nos están escuchando por la radio, la acaban de escuchar, y con Christiane Forster a propósito de este libro súper interesante. Disculpen que diga esto, porque en realidad que un libro sea corto o largo no es mérito ni demérito, pero lo pensé lo vasco por datos. Es un libro no largo, además cómodo, muy bonito. Uno se lo puede meter al bolsillo y irlo leyendo en el metro. Muy interesante. Nos comemos el futuro, gastropolíticas de una once guacha. Sonia, vuelvo a ti con la siguiente paráfrasis. Dime qué comías y tomabas de once cuando niño y te diré quién eres, ¿no? Porque a propósito de la foto que salía recién, esto no es ni bueno ni malo una descripción. Por mi origen de clase yo no recuerdo haber visto jugo de naranja a la hora de once en mi infancia, ¿no? Yo otra conversación chistosa con algunos amigos es que hay algunas personas que no confiesan públicamente que les gusta más la mortadela que el jamón, porque era lo que comían a la once cuando niños, ¿no? Pensándolo también como identidad, no esa identidad en el sentido actual como tribal, antagónica, sino identidad, ¿no? ¿Qué podríamos decir sobre eso también? Identidad de clase, identidad geográfica, y así sucesivamente. Sí, se conjuga absolutamente. Y las observaciones que tú estás haciendo son interesantes porque obviamente, como estamos hablando, digamos, de un hecho ya que es cultural, sin duda hay transmisiones. Entonces, claro, al que le guste más la mortadela y que en el fondo sentía que ese gusto, ese sabor, porque también hay un tema acá que tiene que ver con los gustos, ¿no? Y con el placer de la comida, que se transmite también. Y se transmite obviamente, digamos, por clase. Entonces, hay mucha gente que, claro, comer mortadela tiene que ver, digamos, con pertenecer a un sector social, ya, comillas, digamos, Sí. ya bajo, Sí. entendido, digamos, estereotipadamente. Y obviamente tú vas a encontrar todas las diferencias regionales, qué sé yo, en el norte la gente toma once con pan con aceituna, y generalmente esas aceitunas de azapa, por ejemplo, que para nosotros puede ser algo raro, ¿no? Eso. Y en fin, uno va encontrando diferencias que podríamos decir que son familiares, locales, regionales, y bueno, hasta finalmente llegar a esto, comillas, ya nacional, que es la ONCE como institución ya chilena, ya eso también hay que construirlo, por eso nos sirve ya mucho pensar en un concepto que yo no sé, Pato, tú no nos has preguntado todavía, pero que tiene que ver con la gastropolítica. Exacto. ¿Ya? De hecho, todas estas imágenes que tú estás mostrando ahí son gastropolíticas. ¿Ya? O sea, ahí hay una lectura, ¿no? Que tiene que ver cómo se negocian los sentidos, ¿ya? De la alimentación, cómo se negocia la distribución, por ejemplo, cómo se distribuyen las cosas dentro de la mesa, que es una metáfora de cómo se distribuyen las cosas dentro del país, por ejemplo, ¿no? En fin, El hombre mayor se sienta en la cabecera, ¿no? Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que remite a una cierta estructura jerárquica dentro de las familias también, y que se expresa de una manera relativamente inocente en el espacio de la once, ¿no? Así es. Sí. Así es. Cristian, para finalizar, y siempre lo digo, así que perdonen lo repetitivo, las entrevistas sobre libros no son para votar un libro, sino simplemente para abrir la puerta a él.
¿Qué podrías decirle a la gente de tu generación sobre esto, ¿no? Porque de alguna manera también las conversaciones que estamos teniendo muchas veces remiten a recuerdos, pero también ha habido transformaciones culturales importantes en nuestras sociedades, y estos desafíos contemporáneos que tú planteas, que deberían ser del interés de todos, pero que muchas veces están expresados más fuertemente en la subjetividad política de los jóvenes, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre esto para ir cerrando esta conversación sobre el libro? Gracias, Patricio. Mira, yo creo, nos diría varias cosas, ¿no? La primera es calma, ¿no? Porque detrás de esto puede haber una ansiedad muy grande del golpe tratar de recuperar todas estas habilidades, porque en el fondo la comunidad se construye justamente como a partir de esta metáfora en la mesa, como unas habilidades comunitarias de compartir con los otros, que se basan por los principios de reciprocidad, que justamente en el mundo en que estamos parecieran haberse perdido, ¿no? La misma noción como mercantilista de todos los vínculos, ¿no? Está muy fuerte. Bueno, me acordaba una imagen muy atroz de una amiga mía que la mamá le pagaba 10 lucas para adelgazar, ¿no? Entonces, si bajaba 1 kilo, le pagaba 10 lucas. O sea, creo que ahí hay esa maraña es muy fuerte, y creo que mi generación, no es que todos operemos bajo ese mismo esquema de la familia de mi amiga, pero, sin embargo, de algún modo estamos más marcados como con ese tipo de estructura que las generaciones anteriores. Entonces, por lo primero, calma, porque volver a tratar de, por ejemplo, tomar once con toda la familia o con los amigos, reunirnos así todos los días, que sería lo ideal, justamente alimentarnos y compartir en conjunto, de manera comunitaria, es algo mucho más nutritivo, digamos, en todos los términos, no solo biológicos, sino espirituales, sociales, culturales, requiere un tiempo y una práctica que hemos perdido, o que no estamos tan acostumbrados a mantener en el tiempo. Entonces, por lo mismo, el mensaje sería paso a paso, recordemos eso, y tratar de salir como de una imagen que me da otro amigo, que era muy fuerte, que era como, bueno, si las personas de nuestra generación lo que hacen es cuando terminan la pega a las 8 de la noche, llegan a la casa agotados, y lo que hacen es pedirse una pizza en el Papa John's y poner una serie de Netflix. Y si tienen pareja, no hablar nada y ver la tele, y se acabó todo. Creo que esa cuestión es algo que habría que tratar de revertir, pero esa escena no se debería, no me parece positiva, ¿no? Creo que ahí se están perdiendo muchas cosas, muchas dimensiones humanas y no humanas que son muy necesarias y que se tejen justamente en torno al alimento, que sería necesario recuperar. Pero para eso, calma. Primero que nada, calma. La ONCE, aparte de todo lo que hemos conversado, que de alguna manera ya se ha dicho, pero para subrayar, Sonia, es la escucha mutua, ¿no? Es abrirse al otro, al disenso, a la coincidencia, a la diferencia, a transformarse un poquito, porque uno solo se transforma pasando por lo diferente, ¿no? Todo eso es la ONCE, y está expresado en cada uno de estos capítulos. Me concentré más en la parte final que en la primera, que es muy interesante e introductoria también, respecto a esta tradición de la alimentación a lo largo de la historia de la humanidad, que es la que construye el camino para llegar hablando de esto, que es mucho más contemporáneo y específico. Pero bueno, Sonia Montesino y Cristian Forster, autores del libro Nos comemos el futuro, gastropolíticas de una once guacha. Damos también el reconocimiento a las ediciones de la Universidad de Valparaíso, universidad estatal como esta que ha publicado este libro. Cristian, muchas gracias por el libro, por poder leerlo, por la entrevista. Felicitaciones y nos encontramos pronto. Muchas gracias a ti, Patricio. Sí. Y Sonia, muchas gracias por la gentileza siempre. Gracias a ti, gracias. Bueno, y nos vamos, sigan en nuestra compañía, ya viene Nicolás Rojas con el semáforo, que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más